Bueno, pues se conocía hoy la reacción del mercado tras esa reciente noticia, que de hecho ya se conocía hace un año, alrededor de la compra por parte de la SEPI, digamos el gobierno a través de la SEPI, en la compra del 10% de Telefónica. Esto se conocía hace cuestión de un año, pero lo que se llevó a cabo recientemente era, pues evidentemente, la destitución finalmente de Payete al mando, en este caso, de Telefónica, ¿no? Veíamos hoy esta apertura en el mercado, apertura europea, un gap, bueno, esto es un gráfico de línea, pero realmente lo hizo con un gap de más del 3,5 de la caída en su cotización. Y lo cierto es que ya todos conocemos un poco el contexto en general de todo lo que está ocurriendo alrededor de Telefónica. Pero más de un inversor puede llegar a pensar de que es un caso relativamente aislado o es un caso un tanto excepcional. Pero lo cierto es que lo que estamos viendo justamente en esta imagen señala de que no es algo realmente excepcional, sino que se ha llevado a cabo en varios y varias compañías como ejemplos a lo largo del tiempo, ¿no? Sí que es verdad. Actualmente los porcentajes, puedo estar errado en alguno, pero creo que no. Si es así me lo ponéis en comentarios. He estado investigando a fondo y más o menos alrededor de Enagás el Estado tendría un 5%, en este caso del accionariado sobre la compañía. En el caso de AENA es un porcentaje sustancial, más del 50% de participación actualmente la tiene en este caso el Estado, el gobierno, no a través de la SEPI, sino a través en este caso de Enaire, como bien estamos viendo en pantalla. También tenemos un 20% en Redella, un 4,1% en Airbus, pero Airbus no es española, es una multinacional europea, pero también vemos, digamos, un signo similar en otro tipo de compañías como estamos viendo en pantalla, ¿no? Y Indra también, evidentemente. Indra es otro ejemplo con una participación del 28% por parte del Estado. Claro, en vista de cómo ha sido la reacción hoy, hay varios puntos que hay que comentar y vamos a darle sobre todo un enfoque puramente de mercados. No me voy a meter en otros asuntos, en otros temas, vamos a hablar puramente de lo que sería la implicación o las consideraciones de cara a lo que sería el mercado. Aquí estamos viendo varios ejemplos. Esto es Enagás, independientemente del análisis técnico que estemos viendo en pantalla, pero nos vamos a dar cuenta de que no tiene por qué haber una correlación directa entre que el Estado entre en la participación de una compañía y que esta vaya mal necesariamente, ¿de acuerdo? Hay varios puntos que hay que considerar por eso y luego vamos a estar haciendo un resumen y qué debería mirar el inversor de cara a lo que sería Telefónica de ahora en adelante, ¿vale? Estamos viendo a AENA, por ejemplo, vemos Redella también con tendencias alcistas muy importantes, con un 20% de participación por parte del gobierno, 4,1% Airbus, pero hemos dicho que no es española, sino multinacional europea, 28% Indra también, ¿no? Claro, cuando llegamos a estas conclusiones nos da por mirar a nuestros vecinos y en Alemania tenemos casos similares. En este caso el gobierno tiene participaciones por valor de más del 30% en Deutsche Telekom y casi un 12% en Volkswagen también, ¿no? En la matriz en este caso, ¿no? Si nos vamos a Francia, también veremos que el gobierno francés tiene participaciones de hasta el 23% en Orange, así también como el 15% paralelamente en la parte de Renault, ¿no? Entonces, claro, esto suscita una serie de dudas, ¿no? Antes estamos hablando, si no recuerdo mal, por ejemplo, AENA, ¿no? Claro, cuando nos vamos a ver AENA detenidamente, nos vamos a dar cuenta que como mínimo a nivel fundamental, la gestión que se está llevando a cabo no es del todo mala, quiero decir, está relativamente bien gestionada. Nos vamos a estar dando cuenta que, sobre todo en este gráfico, esta es la evolución de su deuda neta. Quiero decir, han conseguido reducir sustancialmente la deuda, así también como aumentos en el free cash flow, en ese flujo de caja libre, y también, pues evidentemente, otra serie de factores, ¿no? Podríamos mirar, no tanto el PER, pero sí, por ejemplo, la evolución de lo que serían los ingresos de la compañía junto con el beneficio operativo. Ver este tipo de cosas que van en línea y que van en la misma tendencia nos habla de una relativa salud, a priori, dentro de lo que sería, en este caso, la compañía, ¿no? Pero, por ejemplo, volviendo al caso de Telefónica, vamos a analizarlo también, sobre todo para ver un poco de dónde viene Telefónica y hacia dónde puede llegar a ir o qué es lo que deberíamos de mirar, ¿no? Si nos damos cuenta, por ejemplo, Telefónica ha estado sufriendo según qué baches a lo largo de los años, eso es cierto, no hay nada que discutir. Sí que es verdad que ha tenido una caída en los ingresos y en el beneficio operativo, pero lo que paralelamente no es tan malo es precisamente lo que era la reducción de la deuda, que llevaron a cabo desde hace relativamente poco, pero se fue reduciendo la deuda y se dejó de diluir al accionista. Cuando miramos un poquito el corto plazo, es ese shares outstanding, que es lo que estamos viendo en pantalla, son las acciones en circulación, y hemos visto que se ha generado un efecto contrario a lo que se venía generando mediante los scrip dividends que constantemente se emitían desde Telefónica y conseguían diluir mucho al accionista. Hemos estado viendo en este caso justamente todo lo contrario, ¿no? No estamos diciendo que Telefónica sea un valor excepcional ni nada por el estilo, pero bueno, ha tenido sus luces y sombras, sus más y sus menos, ¿no? Entonces, viendo todo esto,
Y hablando del valor, hoy veíamos justamente un poco esta caída que estábamos viendo en la apertura del mercado, como comentábamos en la diapositiva inicial, y realmente hay varios retos que va a tener que considerar la compañía, y lo vamos a hacer voy a explicar de una forma bastante resumida, ¿no? ¿Qué riesgos hay actualmente con lo que ha ocurrido de cara a la compañía, ¿no? Tenemos varios puntos, varios aspectos, como estamos de hecho viendo en pantalla. En primer lugar, hablaríamos de la politización, ¿no? Algo que el inversor estará pendiente de digerir y sobre todo pendiente de interpretar es sobre todo el hecho de la destitución de Payete como que puede llegar a percibirse como un intento de politización sobre la compañía con fines más bien alineados a lo que sería la estrategia del Estado. Esto no suele gustar mucho a los inversores y al mercado, pero hay como un punto, como una piedra angular de todo esto, ¿no? Es decir, ya sea que esté más o menos alineados con estrategias de control, lo que sea y lo que queráis, ya sabéis un poco por dónde voy, pero bueno, no quiero entrar mucho ahí, en donde debe mirar el inversor de cara a la evolución de la cotización puramente, no tanto estrategia gubernamental, que ya sabemos que hay mucho que se está hablando, pero me enfoco en mercados, estaríamos hablando de que el reto que actualmente tiene Telefónica sería una mejora de la cotización, una reducción de la deuda, que continúe, mejor dicho, con ese gráfico que estábamos viendo previamente en cuanto a reducción de deuda, y que tenga un impulso comercial en cuanto a estrategia, ¿no? Luego, por otro lado, uno de los retos que afronta también son los conflictos de intereses que podrán derivar de todo esto, es decir, esa posible percepción negativa por parte del mercado o de los inversores, precisamente dado por prioridades gubernamentales, ¿no? Ahí es donde a lo mejor no le gustaría demasiado en este caso al accionariado básicamente o al inversor medio, ¿no? Pero sobre todo teniendo en cuenta lo de Murtra y teniendo en cuenta pues ese cambio en la directiva, en donde hay que mirar esas posibles banderas rojas. ¿A qué me refiero cuando digo posibles banderas rojas? Pues básicamente esto vendría dado, como bien estamos poniendo aquí, el enfoque estratégico que se empieza a aplicar a partir de ahora en la compañía, esa rotación de directivos, ya no tanto de Murtra como tal, sino, por ejemplo, el CFO, ¿no? Y otro tipo de directivos internos en la compañía. Si empieza a haber demasiada rotación, el inversor puede llegar a percibir algo de inestabilidad, incertidumbre sobre todo, ¿no? Y ante eso, el inversor va a primar otro tipo de valores que le puedan llegar a aportar más seguridad a la cartera. Luego sí que es cierto lo del apalancamiento. Bueno, lo del apalancamiento viene muy ligado a lo que sería básicamente la deuda, la gestión del pasivo, del activo y todo este tipo de cosas, ¿no? Cuanto más alto sea el pasivo en relación con su patrimonio neto, nos va a estar diciendo de que más necesidad tiene la compañía de apalancamiento, ¿de acuerdo? O sea que la gestión de esto será muy importante. La deuda y dividendos. ¿Por qué digo que es una bandera roja? No es una bandera roja que reparten dividendos. Puede llegar a ser una bandera roja la gestión del dividendo. ¿A qué me refiero? Si sigue aumentando el dividendo, cualquier inversor esto lo va a poder llegar a percibir como algo, digamos, positivo a priori. Pero si ese aumento del dividendo no viene dado por el payout, recordemos que es esa parte de los beneficios destinados a los dividendos, al pago de dividendo, sino que viene dado por un aumento de la deuda, incremento de deuda para pagar dividendos o para darse a sí mismo compensaciones desproporcionadas, como ponemos en el último punto, esto generará un efecto a priori que no sería muy positivo en la cotización, ¿de acuerdo? Cuando decimos gestión de capital, hablamos de la propia compañía, cómo invierte el capital en este caso, ¿no? Y luego la dilución, pues justamente todo lo contrario a lo cual estábamos comentando antes, ¿no? Es decir, cuando estábamos viendo justamente pues la gestión, en este caso, de lo que serían las acciones en circulación, que no vayan diluyendo demasiado al accionista, etcétera, etcétera, y luego lo que decíamos del apalancamiento, ¿no? Siempre y cuando estemos viendo que el liabilities, que serían los pasivos, estén sustancialmente por encima del total equity, que sería el patrimonio, más nos va a querer decir de que la empresa se está apalancando bastante, ¿no? Luego sí que es verdad que en términos de deuda neta partido EBITDA, es decir, la cantidad de veces que la compañía debería generar su EBITDA para pagar la deuda es de 4. Quiero decir, aunque hayan reducido deuda, que es lo que estábamos diciendo, si únicamente miramos este gráfico, parece que está bien. Digamos, el progreso, la evolución es positiva, pero si miramos un poquito más en profundidad, siguen teniendo muchísimo apalancamiento y una deuda muy alta en relación con su EBITDA. Cuando ya superamos una vez y media aproximadamente deuda neta partido EBITDA, ya empieza a ser preocupante. Pues en este caso tienen un 4, ¿no? O sea, 4 veces en este caso, ¿no? O sea, que estos serán retos que ya los tenía la compañía, pero que definitivamente con este cambio de directiva van a tener que acabar afrontando, ¿no? Por lo tanto,
muchísimos puntos importantes alrededor de Telefónica. Sí que es verdad que la volatilidad que se ha estado viendo hoy en apertura creo que responde a una serie de ciclos normales de mercado, sobre todo cuando primero se dijo un mensaje de que no se destituiría a nadie ni nada por el estilo y finalmente se lleva a cabo. Ojo con eso, porque empiezan a ser también banderas rojas en cuanto a la gestión, en cuanto a donde dije Diego, y ese tipo de cosas a veces al mercado no le gusta demasiado, pero creo que hemos estado hablando de varios ejemplos que tenemos, de hecho, en el mercado español, en los cuales hay participación del gobierno y, sin embargo, eso no ha llevado a la acción a cero, pero sí que, o a caídas significativas, pero sí que implica, según qué retos, en términos de la propia gestión de lo que sería la compañía. Y, evidentemente, nuestros vecinos pues no están en una situación muy distinta. Tenemos casos también muy, muy similares. Por lo tanto, con todo esto, tenemos un reto importante, sobre todo de cara a los inversores o los que seáis inversores de Telefónica de ahora en adelante, o los que ya seáis, mejor dicho, pero el reto es de ahora en adelante, quería decir, ¿no? Es decir, tenemos varios puntos que hay que considerar. A priori el impacto podría ser relativamente limitado. Recordemos que a lo mejor si no entran muchísimo o muy a fondo en lo que es la pura gestión y hacen cambios muy abruptos y muy disruptivos, por llamarlo de alguna manera, no debería generar un exceso de volatilidad más allá de lo que hemos estado viendo hoy. Sin embargo, ese nivel clave, que es en el que se encuentra de hecho justamente ahora, ese 3,8 que ha experimentado tras la apertura, esa caída, sí que puede llegar a ser relevante porque, claro, venimos de aguantar según qué niveles importantes en términos diarios, viene teniendo una recuperación desde el año 2020, pero si miramos hacia atrás, pues evidentemente viene sufriendo también caídas importantes. Por lo tanto, la incertidumbre a corto plazo está servida, a medio y a largo deberá depender un poco de los factores que hemos estado mencionando anteriormente. Yo soy Franco Machiavelli, como siempre es un placer y nos vemos en el próximo vídeo.